Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. CIE 11 Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª Revisión Estandarización Mundial de la Información de Diagnóstico en el Ámbito de la Salud, versión, febrero de 2022. Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. Entidad padre. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Descripción: los trastornos de ansiedad y relacionados con el miedo se caracterizan por miedo y ansiedad excesivos y problemas de comportamiento relacionados, con síntomas que son lo suficientemente graves como para provocar un malestar o deterioros significativos en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo u otras áreas importantes. El miedo y la ansiedad son fenómenos estrechamente relacionados. El miedo representa una reacción a la amenaza inminente percibida en el presente, mientras que la ansiedad está más orientada hacia el futuro, refiriéndose a la amenaza anticipada percibida. Una característica clave de diferenciación entre los trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados con el miedo son los focos de aprehensión específicos del trastorno, es decir, el estímulo o la situación que desencadena el miedo o la ansiedad. La presentación clínica de la ansiedad y los trastornos relacionados con el miedo. Generalmente incluye cogniciones asociadas específicas que pueden ayudar a diferenciar entre los trastornos al aclarar el enfoque de la aprehensión. Codificado en otra parte. Trastornos de ansiedad inducidos por sustancias, hipocondriais, 6B23, síndrome de ansiedad secundario, 6E63. 6B00 Trastorno de ansiedad generalizada. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B00 Trastorno de ansiedad generalizada. Descripción: el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por síntomas marcados de ansiedad que persisten durante al menos varios meses, durante más días que los que no se manifiestan, ya sea por aprehensión general, es decir, ansiedad de flotación libre, o preocupación excesiva centrada en múltiples eventos cotidianos, con mayor frecuencia relacionados con la familia, la salud, las finanzas, y la escuela o el trabajo, junto con síntomas adicionales como tensión muscular o inquietud motora, actividad simpática autónoma, experiencia subjetiva de nerviosismo, dificultad para mantener la concentración, irritabilidad o trastornos del sueño. Los síntomas causan una angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas no son una manifestación de otra condición de salud y no se deben a los efectos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central. 6B01 Trastorno de pánico. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B01 Trastorno de pánico. Descripción: el trastorno de pánico se caracteriza por ataques de pánico inesperados y recurrentes que no se limitan a situaciones o estímulos particulares. Los ataques de pánico son episodios discretos de miedo o aprehensión intensos acompañados de la aparición rápida y simultánea de varios síntomas característicos, por ejemplo, palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos o aturdimiento, escalofríos, sofocos, miedo de muerte inminente. Además, el trastorno de pánico se caracteriza por una preocupación persistente sobre la recurrencia o la importancia de los ataques de pánico, o comportamientos destinados a evitar su recurrencia, que resulta en un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas no son una manifestación de otra afección médica y no se deben a los efectos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central. Exclusiones.
Crisis de ansiedad, MB23H. 6B01 trastorno de pánico. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B01 trastorno de pánico. Descripción: el trastorno de pánico se caracteriza por ataques de pánico inesperados y recurrentes que no se limitan a situaciones o estímulos particulares. Los ataques de pánico son episodios discretos de miedo o aprensión intensos acompañados de la aparición rápida y simultánea de varios síntomas característicos, por ejemplo, palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos o aturdimiento, escalofríos, sofocos, miedo de muerte inminente. Además, el trastorno de pánico se caracteriza por una preocupación persistente sobre la recurrencia o la importancia de los ataques de pánico, o comportamientos destinados a evitar su recurrencia, que resulta en un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas no son una manifestación de otra afección médica y no se deben a los efectos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central. Exclusiones. Crisis de ansiedad, MB23H. 6B02 agorafobia. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B02 agorafobia. Descripción: la agorafobia se caracteriza por miedo o ansiedad marcados o excesivos que se producen en respuesta a múltiples situaciones en donde escapar podría ser difícil o podría no haber ayuda disponible, como usar transporte público, estar en multitudes, estar fuera de casa solo, por ejemplo, en tiendas, teatros, formado en fila. El individuo está constantemente preocupado por estas situaciones debido al temor de resultados negativos específicos, por ejemplo, ataques de pánico, otros síntomas físicos incapacitantes o embarazosos. Las situaciones se evitan activamente, se experimentan solamente bajo circunstancias específicas, como en presencia de un compañero de confianza, o se viven con miedo o ansiedad intensos. Los síntomas persisten por lo menos varios meses, y son lo suficientemente graves como para provocar malestar o deterioros significativos en las relaciones personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales o en otras áreas importantes del funcionamiento. 6B03 fobia específica. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B03 fobia específica. Descripción: fobia específica que se caracteriza por un miedo o ansiedad marcados y excesivos que ocurren constantemente al exponerse o anticiparse a la exposición a uno o más objetos o situaciones específicas, por ejemplo, proximidad a ciertos animales, vuelo, alturas, espacios cerrados, visión de sangre o lesiones, que está fuera de proporción con el peligro real. El objeto o la situación fóbica son evitados o sobrellevados con intenso miedo o ansiedad. Los síntomas persisten al menos por varios meses y son lo suficientemente graves como para ocasionar un malestar o deterioros significativos en las relaciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales o en otras áreas importantes del funcionamiento. Inclusiones. Fobia simple. Exclusiones. Trastorno dismórfico corporal, 6B21, hipocondriais, 6B23. 6B04 trastorno de ansiedad social. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B04 trastorno de ansiedad social.
Descripción: el trastorno de ansiedad social se caracteriza por miedo o ansiedad marcados y excesivos que ocurren constantemente en una o más situaciones sociales, como interacciones sociales, por ejemplo, tener una conversación, hacer algo mientras se siente observado, por ejemplo, comer o beber en presencia de otros, o actuar frente a otros, por ejemplo, dar un discurso. Al individuo le preocupa que actuará de una manera, o mostrará síntomas de ansiedad, que serán evaluados negativamente por otros. Las situaciones sociales relevantes se evitan constantemente o se soportan con miedo o ansiedad intensos. Los síntomas persisten durante al menos varios meses y son lo suficientemente graves como para provocar una angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. 6B05 Trastorno de ansiedad por separación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B05 Trastorno de ansiedad por separación. Descripción: el trastorno de ansiedad por separación se caracteriza por un miedo o ansiedad marcados y excesivos acerca de la separación de determinadas figuras de apego. En niños y adolescentes, la ansiedad por separación generalmente se centra en los cuidadores, los padres u otros miembros de la familia, y el miedo o la ansiedad van más allá de lo que se consideraría normativo del desarrollo. En los adultos, el enfoque suele ser una pareja romántica o los niños. Las manifestaciones de ansiedad por separación pueden incluir pensamientos persistentes de peligro u otro evento adversos que le podrían ocurrir a la figura de apego, reticencia a ir a la escuela o a trabajar, exceso de ansiedad recurrente relacionada con la separación, reticencia o negación de ir a dormir lejos de la figura de apego, y pesadillas recurrentes sobre la separación. Los síntomas persisten por al menos varios meses y son lo suficientemente graves como para ocasionar un malestar o deterioro. Significativos en las relaciones personales, familiares, sociales, laborales, educativas y ocupacionales, o en otras áreas importantes del funcionamiento. Exclusiones. Mutismo selectivo, 6B06, trastorno de ansiedad social, 6B04, trastornos afectivos del estado de ánimo, 6 a 60-6 a 8Z. 6B06 Mutismo selectivo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. 6B06 Mutismo selectivo. Descripción: el mutismo electivo se caracteriza por una selectividad constante en el habla, de modo que un niño demuestra una competencia lingüística adecuada en situaciones sociales específicas, por lo general en el hogar, pero no habla constantemente en otros, por lo general en la escuela. La perturbación dura al menos un mes, no se limita al primer mes de clases y es lo suficientemente grave como para interferir con el rendimiento educativo o la comunicación social. La incapacidad para hablar no se debe a una falta de conocimiento ni de comodidad con la lengua hablada en la situación social requerida, por EJ, un idioma diferente hablado en la escuela que en casa. Exclusiones.